Jóvenes, muy buenos días. En estas clases vamos a comenzar a trabajar algunos conceptos importantes sobre historia universal y en esta ocasión trabajaremos liberalismo y sociedad burguesa en el siglo XIX. La clase anterior abordamos el proceso de recuperación de la democracia en Chile, lo que pasó con el plebiscito, también las características de nuestro país con el retorno a la democracia, en el ámbito político, económico, social y cultural. Eso es la clase pasada. Lo de hoy día, principalmente vamos a abordar dos contenidos. Primero, el liberalismo, sus características políticas, económicas y sociales, cómo se implementó en América y en Europa en el siglo XIX, y también la importancia de la cultura burguesa en Europa. Les dejo la siguiente pregunta para comenzar la clase. ¿Qué implica ser liberal en el siglo XIX? ¿Cuáles son las características de una persona que se considera liberal? Ideario republicano y liberal. Sabemos que durante el siglo XVII y XVIII y también parte del XIX, en Europa occidental principalmente, estaba dominado por monarquías absolutistas, ¿cierto? Pero lentamente empiezan a surgir diferentes ideas de personajes y también surgen de naciones ideas sobre libertad, ¿cierto? Sobre los derechos del pueblo, una nueva relación Estado-ciudadano, y lentamente en Europa, principalmente en el siglo XIX, empieza a surgir esta corriente del liberalismo, ¿cierto? Las ideas del ser liberal. Pero estas ideas tienen dos puntos importantes de gestación. Uno, con las ideas de la Ilustración, ¿cierto? Rousseau, Montesquieu, Voltaire, las ideas del contrato social, el Leviatán, John Locke también, y el impacto de la Revolución Francesa en Francia, valga la redundancia, y cómo se fue propagando esta idea por Europa Occidental y lentamente va afectando a América Latina. Por eso que tanto la Revolución Francesa como la Ilustración son fundamentales para impulsar este proceso de liberalismo en el mundo. Estas ideas del liberalismo surgen a finales del siglo XVIII, pero principalmente se masifican en Europa y también llegan a América en el siglo XIX. Este liberalismo tiene diferentes dimensiones, tanto político como económico como social principalmente, y lo que busca una persona que es liberal busca la libertad del individuo en todas sus esferas y también limitar el poder del Estado. Pensemos en lo siguiente, Europa, dominado por monarquías, el rey tenía todo el control de los poderes del Estado, la libertad era bastante restringida, de todo tipo, en educación, en cultura, etcétera, 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 y por ende estas ideas del liberalismo vienen como otra forma de vivir, ¿ya? Y están conectadas principalmente con una república, ¿cierto? Donde los ciudadanos tengan que elegir a sus representantes por sufragio, principalmente una de las ideas del liberalismo también, y que esté todo regulado por las leyes, ¿cierto? Por las cartas fundamentales o también conocidas por las constituciones. Acá tenemos dos recursos. El primero nos habla de la idea del liberalismo. Quiero que lean este recurso y que destaquen la idea central en torno a lo que es ser liberal. Y segundo, es otro recurso en torno a una república moderna y también quiero que lo lean y que puedan buscar el punto de conexión entre república y también el liberalismo en Europa, en este proceso histórico que estamos estudiando. Liberalismo político y sus principales postulados en el siglo XIX. Primero la soberanía popular. Ahora, con este liberalismo, los ciudadanos son los que eligen a sus representantes y son los que hacen soberanía dentro del Estado. Antes no. El monarca era el soberano y hacía soberanía en un Estado, ¿cierto? Un ejemplo de esta soberanía popular son las elecciones periódicas a través del sufragio, que es claro ejemplo de una república y también de un sistema democrático que se basa con las ideas del liberalismo. Segundo, muy relevante, que ha sido base también de muchas democracias y repúblicas hasta el día de hoy, el tema de la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Iban a existir tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, cada poder iba a tener sus funciones, ¿cierto? Iban a ser independientes, no iban a trabajar dentro del otro poder del Estado y tenía diferentes facultades. Todo lo contrario con un sistema monárquico donde un representante controlaba todos los poderes del Estado y por ende controlaba la sociedad.
Otro punto importante en torno al liberalismo político es la igualdad ante la ley. Todas las personas de un Estado son iguales ante los ojos del Estado, ¿cierto? Hombre, mujer, da lo mismo el color de piel o nivel socioeconómico, entre otras. También otro punto fundamental es el tema de la Constitución. Debe existir una carta fundamental que nos destaque los derechos y deberes de los ciudadanos de un territorio determinado para poder gobernar de buena forma. En el caso de Europa, principalmente en el siglo XIX, la mayoría de los estados europeos de Europa Occidental ya optaron por las monarquías constitucionales. Seguían los monarcas, pero con una constitución que los limitaba a gobernar, pero tanto en Francia como en Suiza se consolidó el sistema republicano. En Europa, en América, llegan estas ideas también del liberalismo político y Estados Unidos el primer pionero en torno a implementar una república democrática con las ideas del liberalismo. Este liberalismo que estamos trabajando en la clase de hoy día se expresa de dos formas muy claras. Primero, de una forma parlamentaria, donde surgen principalmente en el siglo XVIII diferentes monarquías parlamentarias que gobernaban con algunos principios fundamentales del liberalismo, como la división de los poderes del Estado y también la soberanía popular. Otra expresión del liberalismo es el constitucionalismo, que le da un valor fundamental a la Constitución, sus características, eh, el imperio de la ley, los derechos y deberes de los ciudadanos y también de los que gobiernan, y entre las principales características de una constitución y cómo va a regular un Estado están las siguientes. Primero, una constitución regula y organiza la estructura del Estado, si va a ser un Estado de tipo unitario, un solo centro político o un estado de tipo federal, ¿cierto? Autónomo, diferentes estados. Segundo, va a fijar el sistema político de una nación y también cómo van a trabajar los poderes del Estado. Y tercero, va a regular y promover en los mecanismos de participación de los ciudadanos. Los ciudadanos son importantes dentro del constitucionalismo, son la base fundamental. Otro tipo de liberalismo muy importante es el liberalismo social. Punto 1. El reconocimiento de derechos individuales. Principalmente en el siglo XVIII, y tiene su boom más importante en el siglo XIX, empiezan a surgir estas ideas de que todas las personas nacen iguales y tienen las mismas capacidades y tienen los mismos derechos dentro de un Estado. Algunos de los principales documentos que sustentaban estas ideas fueron la Declaración de Independencia de Estados Unidos y también la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, la base también de la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales del Mundo en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el siglo XIX, entonces, tanto en Europa como en América, empieza lentamente a impulsarse estas ideas del liberalismo social, la importancia de los derechos individuales de las personas. Y principalmente un punto importante que está marcado ahí en color negro, que es la libertad individual de las personas, que antes estaba bastante sometida y atacada por el tema de la monarquía. Y los principales postulados de esta libertad individual son los siguientes. Libertad de pensamiento. Tengo derecho a pensar y expresar mis propias ideas y dar a conocer si estoy en contra de alguna idea de otra persona y no tengo que tener miedo a sentir una presión por parte del Estado, algo muy característico en los sistemas donde la monarquía predomina. El Estado hace presión y no deja a las personas dar a conocer sus pensamientos, se podría decir, porque están atentando contra el orden establecido. Segundo, la libertad de reunión y asociación. Toda persona puede reunirse libremente y pacíficamente y formar diferentes instituciones y no sentir ninguna presión por parte de la autoridad ni por parte del Estado. Tercero, la libertad de expresión. Toda persona puede dar a conocer sus ideas sin temor alguno, sus opiniones y a través de cualquier medio de comunicación sin censura previa. Esto es muy importante, por eso que la libertad de expresión y de prensa es fundamental dentro de una república y dentro de una democracia. Pero esta libertad de expresión tiene un límite. Cuando yo doy a conocer mis ideas, no tengo que atentar contra la dignidad del otro, no tengo que ofenderlo. Es un punto fundamental para dar a conocer mi opinión en torno a la libertad de expresión.
Y por último está la libertad religiosa, pilar fundamental del liberalismo en Europa y también del liberalismo en América y también en el liberalismo de Chile, donde uno es libre de elegir la religión que quiere predicar y también que quiere practicar. Eso es fundamental dentro del liberalismo. Ninguna religión puede imponerse a la sociedad. Uno es libre de elegir lo que quiere pensar y lo que quiere creer. Les dejo estas preguntas para reflexionar. Primero, quiero que respondan la pregunta número uno en torno a la fuente. Dice, ¿existe una contradicción del pensamiento liberal según la imagen? Claramente este recurso está hablando de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y nos da a conocer algo muy importante en torno a las mujeres. ¿El liberalismo es igual para todos? Les dejo ese interrogante. Segundo, los principios del liberalismo político que hemos abordado en la clase hoy día hasta el momento, ¿se pueden conectar con los Chiles de la actualidad o Chile está alejado del liberalismo político que se empezó a impulsar en el siglo XVIII y en el siglo XIX en el mundo? El tercer liberalismo es el económico, que principalmente estaba buscando la libertad económica de gran parte de Europa y dejar de depender de la intervención de las grandes potencias, se podría decir. Tiene su sustento en la teoría del librecambismo, un punto importante que surge en el siglo XIX y está basada también en las ideas de Adam Smith que vamos a trabajar en las siguientes diapositivas. Puntos importantes en torno al liberalismo económico. Primero, la búsqueda del máximo beneficio personal. Los que defendían este liberalismo le daban un valor muy importante a la propiedad privada, al capital privado para mover e impulsar el desarrollo de los mercados. Según esta idea del liberalismo económico, las personas que trabajaban y vendían productos iban a lograr el desarrollo económico y en gran medida el enriquecimiento. Segundo, el Estado no puede intervenir y hay una frase francesa que lo da a conocer. El Estado está limitado y debe tener una intervención reducida o casi nula en torno a la economía. Acá tenemos más características del liberalismo económico. La acumulación de capitales y competencias. Para los grandes empresarios asentados y latifundistas del siglo XIX que promovían el liberalismo económico, el dinero y la maquinaria, tener muchos recursos, ayudaba al desarrollo industrial y de los grandes negocios que estaban surgiendo en Europa, que principalmente fueron por la sociedad burguesa. Por otra parte, esta competencia entre los grandes empresarios ayudaba al desarrollo tecnológico y también ayudaba a esta competencia entre productos para impulsar el capitalismo principalmente en el siglo XIX. Segundo, la defensa de la propiedad privada. La propiedad privada era fundamental dentro de esta idea del liberalismo económico y esta propiedad privada tenía que estar respetada por las leyes de una nación y también tenía que estar respetada por la Carta Fundamental. Promover leyes dentro de la Carta Fundamental. Y tercero está el libre mercado que hasta el día de hoy perdura, donde las empresas, las personas pueden competir libremente dentro de un mercado que se regula solo en gran medida y la intervención del Estado es bastante limitada y también existe una relación directa entre los que producen productos y entre los que consumen estos productos, esta relación consumidor-productor. Este liberalismo económico impulsa esta idea de exportación e importación que se apodera del capitalismo principalmente en el siglo XIX, XX y en la actualidad. Acá les dejo dos recursos. El primero, el recurso 16, nos da a conocer el pensamiento de Adam Smith sobre la importancia del liberalismo. Quiero que lo puedan leer y que destaquen la idea central de Adam Smith, por qué defiende este liberalismo económico. Y segundo, en el recurso 17, esta fuente iconográfica, claramente podemos ver cómo América Latina y nuestro país ha sido influenciado a lo largo de su historia por el tema del liberalismo económico, principalmente después del siglo XIX. El otro punto importante de nuestra clase es la sociedad burguesa
y les dejo esta pregunta antes de comenzar con esta parte de cultura burguesa. ¿Qué relación puede establecerse entre el liberalismo que ya trabajamos en esta clase y que también ustedes tienen nociones con la vida de la cultura burguesa? ¿Tiene algún punto de conexión la burguesía y el liberalismo? Quiero que observen la siguiente imagen en torno a la vida de la sociedad burguesa y que destaquen dos puntos importantes que se pueden desprender de la imagen sobre la vida de una familia burguesa. Sabemos que la burguesía fue una clase social muy importante en Europa Occidental que tiene su origen principalmente en la Edad Media, pero que tiene un rol fundamental y un desarrollo científico, tecnológico, político, económico, social, cultural, entre otras, principalmente en el siglo XVIII, pero toma una fuerza importante de la mano con el liberalismo en el siglo XIX. Sabemos que principalmente la clase burguesa es una clase trabajadora que está constituida principalmente por algunos profesionales, es un grupo heterogéneo, tienen los primeros negocios en Europa también, son los primeros propietarios de industrias y de negocios, y fue fundamental esta burguesía para impulsar este liberalismo tanto económico, político, social en Europa. Quiero que realicemos un punto de comparación entre la burguesía y los criollos. Estamos en el siglo XIX y en América Latina los criollos demandaban mayores atribuciones políticas y sociales dentro de este dominio español, ¿cierto? Pensemos en el caso de Chile. Los criollos tenían cargos medios dentro de la política y de la sociedad y los cargos más altos, como por ejemplo gobernador, lo tenía una persona que era peninsular. Por ende, los criollos demandaban mayores beneficios y mayor importancia política dentro de esa sociedad. En el caso de la burguesía era algo muy similar. La burguesía eran personas muy importantes, profesionales, algunos dueños de negocios, las primeras industrias, pero estaban limitados por el poder de la aristocracia. Por ende, la burguesía y los criollos tienen un punto de comparación muy importante. Sus aspiraciones políticas y económicas estaban limitadas por la monarquía principalmente y por el sistema de gobierno que estaba en Europa y también en América Latina. Por eso que las ideas del liberalismo son tomadas tanto por los criollos como también por los burgueses para avanzar socialmente, avanzar políticamente dentro de una sociedad que era bastante estratificada en este periodo histórico que estamos estudiando. ¿Cómo eran los burgueses en el siglo XIX? Primero era una élite minoritaria y también estaban basados con las ideas de la propiedad privada, la riqueza y también este nuevo modelo social, económico y político que impulsan en el siglo XIX que se basaba en las ideas del liberalismo. Recordemos lo siguiente, la burguesía se dividía en tres: alta burguesía, grandes empresarios, grandes dueños de industrias y negocios; media burguesía, algunos intelectuales, profesionales; y baja burguesía, pequeños negociantes, pequeños empresarios chiquititos, ¿ya? Por eso que es muy importante entender que esta élite era minoritaria en el punto más alto. Características, modo de vida de la sociedad burguesa en este siglo XIX. Primero, la valoración del esfuerzo individual. Un burgués tenía que tener un progreso económico significativo en lo que se dedicaba, tenía que tener grandes negocios de todo tipo y también tenía que dar a conocer sus riquezas. El factor dinero, el factor riqueza era muy importante dentro de la sociedad burguesa y les daba un prestigio fundamental y clave para avanzar dentro de esta sociedad estratificada de Europa Occidental en el siglo XIX. Segundo, la importancia de los valores en el trabajo y la familia. Aparte del factor dinero y del factor progreso económico, también las virtudes del ahorro era fundamental. Un burgués que sabía ahorrar podía proyectar su fortuna y lograr un desarrollo económico en lo que se estaba dedicando, a su negocio. Y también la familia era fundamental dentro de la idea burguesa, como también la dignidad del trabajo. El trabajo hay que dignificarlo y tiene que ser un trabajo óptimo para lograr este impulso y potenciar el desarrollo del negocio que están realizando y aumentar las riquezas. Tercero,
Todo burgués tenía una relación con el consumo y el ocio y tenía espacios de recreación, ya sea en el teatro, en la ópera, en el ballet, y eran promotores e impulsaban diferentes corrientes artísticas, que era fundamental también dentro de la cosmovisión burguesa. La burguesía tuvo un rol fundamental dentro de Europa en el siglo XIX. Lo primero fueron los grandes difusores del capitalismo. Se apropiaron de estas ideas del liberalismo económico y lentamente empiezan a implementar nuevas formas de producción, empiezan a implementar esta idea de intercambio de productos, también el tema del consumismo, y le dan un valor especial al capital, a las acciones y al capital privado, que era fundamental para impulsar este capitalismo que estaba surgiendo en el siglo XIX. Segundo, como era fundamental el ámbito de la riqueza, también ellos impulsaron diferentes avances en la tecnología y tenían un rol importante el tema de la fe en el progreso y también la búsqueda del éxito. Era fundamental buscar el progreso científico, el progreso tecnológico, porque iba a ayudar al desarrollo de los grandes negocios que iban teniendo. Y tercero, estos burgueses, cuando se apropian principalmente de las ideas del liberalismo político, van impulsando en los estados europeos una modernización, o sea, pasar de una monarquía a una monarquía constitucional o a una república fue fundamental dentro del siglo XIX en Europa. Acá tenemos dos recursos que nos dan a conocer la importancia de la burguesía. Primero, el recurso 32 nos da a conocer el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX y nos da a conocer diferentes características que fue adquiriendo la burguesía durante este siglo XIX y cómo fue dominando la producción, la riqueza, el trabajo, los créditos y lentamente cómo fue dominando a la sociedad este estilo burgués. Y lo segundo es también el valor de la burguesía, pero en el ámbito nacional con el historiador Sergio Villalobos y su visión en torno a la burguesía. Quiero que lean esto y que me respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó la burguesía y el liberalismo económico en nuestro país en el siglo XIX? ¿Tuvo algún impacto en Chile? ¿No lo afectó? ¿Chile estuvo ajeno a este impacto del liberalismo? La clase hoy día fue lo siguiente. Trabajamos el liberalismo, la importancia del liberalismo político en el siglo XIX, con muchos puntos fundamentales como la soberanía popular. Abordamos el liberalismo social, fundamental, la libertad de expresión, la libertad de culto. Y también abordamos las ideas de Adam Smith y la importancia del liberalismo económico, ¿cierto? El tema del capital, el tema de la propiedad privada, el librecambismo. Y por último, hicimos ese punto de conexión de cómo el liberalismo fue afectando a Europa y cómo la cultura burguesa se fue apropiando del liberalismo, que era la burguesía, los tipos de burguesía, las características de la burguesía, su modo de vida y también el rol de la burguesía en Europa, clave para impulsar las ideas del liberalismo social, político y económico. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de cuarto. Adiós.